Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Les habla el contador Beto y hoy vamos a ver cómo expedir un CFDI 4.0 para el público en general. Esto es muy importante saberlo, amigos, pero antes de comenzar a facturar, les voy a mostrar cuál es el fundamento jurídico que nos va a servir para poder emitir este CFDI 4.0. Primero que nada debemos de saber en dónde nos obliga a expedir CFDIs o comprobantes digitales por internet, y esto se encuentra en los artículos 29 y 29A y se encuentra en el Código Fiscal de la Federación. Vamos a leer, amigos. Primero que nada nos dice expedir comprobantes fiscales digitales por internet por los actos o actividades realizadas por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes. Es una obligación de los contribuyentes, personas físicas o personas morales. Por lo tanto, si tú eres una persona física o una persona moral y estás realizando operaciones con el público en general, entonces estás realizando una actividad por lo cual estás obligado a emitir un CFDI, amigo. Ahora vamos a ver cuál es el CFDI público en general. De acuerdo a la regla 2.7.1.21, esta regla es una facilidad para el caso de operaciones en donde no se cuenta con la clave en el RFC del receptor, y consiste en poder emitir a sus clientes que no solicitan un CFDI en estas operaciones que se conocen como celebradas con el público en general. De acuerdo a esta resolución miscelánea para el año 2022, amigos, si nosotros no tenemos o no contamos con el RFC específico, es decir, de una persona física o de una persona moral, en el supuesto que no nos soliciten una factura, amigos, nosotros podemos emitirlos con el público en general, utilizando el RFC genérico que se encuentra en la regla 2.7.1.23, y a eso se le conoce como un comprobante al público en general, amigos. En esta misma regla que les acabo de mencionar, en la 2.7.1.21, vamos a ver que la autoridad nos señala o nos dice que es un CFDI global, y para esto vamos a ver lo siguiente. Para todos los contribuyentes, no especifica si son personas físicas o personas morales o algún régimen, van a poder elaborar un CFDI de acuerdo si es diario, semanal o mensual, y se conoce como un CFDI global porque nosotros vamos a elaborar un comprobante donde vamos a registrar todas nuestras operaciones del día, semana o mensual, y por esto se conoce como un comprobante global, amigos. También hay que tomar en cuenta lo que está en el párrafo de color rojo, que tu CFDI global lo debes de expedir a más tardar a las 24 horas siguientes al cierre de las operaciones que lo integran. Un ejemplo, amigos, si tú estás elaborando un comprobante global de manera mensual del 1 de enero hasta el 31 de enero, ¿hasta cuándo tendrías para elaborar este CFDI, amigos? De acuerdo a este párrafo de la regla, nos dice que tendremos máximo hasta un día para poder emitir este comprobante global. Pero para poder optar en esta regla que les acabo de mencionar, también hay ciertos requisitos que debemos de cumplir, y son los siguientes. Estos requisitos, amigos, les quiero mencionar que van en el cuerpo de nuestra factura. Primero que nada, los importes correspondientes a cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo, el número de folio de operación o de cada uno de los comprobantes de operaciones con el público en general que se emitieron en el periodo. En estos dos párrafos que estamos viendo, amigos, se refiere a los comprobantes simples o a los tickets que entregamos al momento de realizar una venta con el público en general, en donde nosotros debemos de relacionar todos estos comprobantes fiscales y lo debemos de registrar en nuestro CFDI global. Y por último, emitir este CFDI global incluyendo como clave en el RFC de su receptor la clave genérica en el RFC para CFDI global, a que se refiere la regla 2.7.1.23. Esta regla, amigos, se refiere al RFC genérico que estamos viendo en pantalla, en el que dice ejemplo de color rojo. Ese es el RFC que vamos a utilizar para poder emitir comprobantes al público en general. Y muchos nos preguntan si estos CFDI en público en general o los CFDI globales, si estos comprobantes debemos de desglosar los impuestos. Si nosotros queremos optar por esta regla que les menciono, sí lo deben de desglosar, ya que en su quinto párrafo dice lo siguiente:
El monto del IVA y del IEPS deberá estar por separado en forma expresa en los CFDI globales. Entonces, si tú aplicas esta regla, tienes que separar y desglosar los impuestos, y también viene esto en el Código Fiscal de la Federación. Y por último, ¿qué pasa con los CFDI para RIF, para el régimen de incorporación fiscal? De acuerdo a la misma regla, a la regla 2.7.1.21, en su segunda parte de este párrafo, nos dice que los contribuyentes personas físicas que tributen en el RIF de conformidad con lo dispuesto en la sección 2, capítulo 2, título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021, en relación con lo dispuesto en la fracción 9 del artículo 2 de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el DOF el 12 de noviembre del 2021. Para estas personas físicas del régimen de incorporación fiscal, ellos pueden optar o pueden elaborar un comprobante fiscal digital por internet de manera bimestral, pero eso es únicamente para los que estén pagando sus impuestos conforme a la sección 2 del capítulo 2 del título 4, que son los del régimen de incorporación fiscal. Y lo que estamos viendo en pantalla, amigos, son los requisitos que debe de contar nuestro CFDI al público en general y que vamos a realizar de manera global. Y es lo siguiente: esto lo pueden anotar ustedes, amigos, en su libreta o en una hoja de Excel, o también lo pueden ir a descargar este catálogo en la página del SAT, amigos, y vamos a ver cuáles son. Primero que nada, en el método de pago se debe de registrar siempre la clave PUE. Eso es lo que nos dice el catálogo del SAT. También en donde dice receptor vamos a registrar público en general. El RFC se debe de registrar el valor siguiente que estamos viendo en pantalla, amigos. El domicilio fiscal del receptor, como no hay un receptor al que se le esté facturando, se debe de registrar el mismo código postal del emisor. El régimen fiscal del receptor, en este campo se debe registrar la clave 616, que se refiere a sin obligaciones fiscales. El uso del CFDI se debe de registrar la clave S01, que se refiere a sin efectos fiscales. Estos comprobantes, amigos, cuando nosotros lo emitimos no va a tener ningún efecto fiscal, es decir, no lo van a poder acreditar ni lo van a poder deducir, porque en cierta manera no se le está facturando a una persona física o a una persona moral con RFC. La clave producto y servicio, en este campo se debe de registrar la clave 010 10 101. La clave de la unidad se debe registrar la clave AC, que significa actividad. Y por último, el objeto del impuesto, ahí le vamos a poner que sí es objeto de impuesto. Pero vamos a continuar ahora, amigos, con la práctica. Vamos a hacer una factura global al público en general.